Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más este lunes de Primer Plano y vamos a abrir necesariamente porque pasado mañana termina ya el periodo ordinario del Congreso, pues con el desempeño de nuestros legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como de los senadores, y lo que encontramos es que después de todo un año del 2013, de muchos acuerdos y muchas reformas constitucionales, pues ahora que hay que escribir la letra chiquita, nos encontramos con que los desacuerdos han sido mayores que los acuerdos. De hecho, si revisamos, a pesar de que han pasado un montón de leyes que tienen menor impacto, la única que aparentemente va a pasar en este periodo ordinario es la ley de competencia, que es una ley muy importante, una ley secundaria que se deriva de una reforma constitucional, pero que no se lograron los acuerdos necesarios para la ley electoral, que son 4, 5 o 6 leyes. No se lograron tampoco las leyes en telecomunicaciones y quedaron cuando menos 40 minutas que mandó la Cámara de Diputados, que van pues desde el fuero de los legisladores, pasando por la deuda de los estados, que tampoco se llegó a un acuerdo, y pues desde luego todos estos temas de interés nacional que estamos viendo. No hay estos acuerdos, no se logró tampoco esta idea de que en lo que estuviesen de acuerdo el PRI y el PRD por un lado fueran juntos y el PRI y el PAN por el otro fueran también juntos, sino que más bien tendimos a que quedaran en la congeladora estos, y es una cuestión que tiene preocupados pues a el gobierno particularmente, pero a todos, porque en alguna medida se esperaba que el paso de estas reformas pudiera ayudar al crecimiento económico. Hemos pasado del Pacto por México a la Cofradía del Santo Reproche. Ya no sabes bien qué le reprocha quién a qué. Tienes un PAN absolutamente dividido y en algún momento habló de la energética, diciendo que si no se resolvía lo de oceanografía entonces la paraba, pero después quería primero la política y después habló de la telecomunicación. Dijo, en realidad sí es interesante, pero como presentó Lozano el predictamen, entonces me opongo. Entonces ya no sabes bien cuál es, digamos, la fuente de inconformidad o cuál es el tema que verdaderamente está dividiendo al PAN. Por el lado del Partido de la Revolución Democrática ves también divisiones importantes y ves un PRI que está tratando de funcionar como bloque, un secretario de Gobernación que entra y dice, a ver, ¿qué es lo que tenemos que despejar? La política va primero y ya después todas las demás. Ese era el acuerdo y de pronto se pelearon que porque una de las, digamos, de los proyectos, por lo menos eso dijeron los priistas que habían presentado originalmente, desapareció y pusieron otro, los panistas. De tal manera que sí hay una confusión enorme, son como varios frentes los que están ciertamente discutiéndose y la opinión pública está confundida. Tan confundida está que una encuesta que se publica el día de hoy, de la cual hablaremos más adelante, dice que lo peor que ha hecho el gobierno ahora son las reformas. Es decir, está tan enredado que la gente ya dice, oiga, estas reformas en vez de resolver problemas nos los están creando en el frente legislativo. Cruel paradoja, ¿no? Sí, parece que esta confusión se da tanto por la cantidad como por la densidad o la complejidad de cada una de estas leyes secundarias. Hay 27 dictámenes pendientes o 27, no, dictámenes hay mucho, digo, hay más, pero quiero decir, hay 27 leyes secundarias que están siendo pues procesadas en alguna medida, pero con una frustración enorme. Por ejemplo, en el caso de la materia electoral, a la cual nos vamos a referir específicamente después, se presentaron 7 iniciativas de parte de los 3 partidos principales. El PRD, que fue el primero en presentarlas, presentó 4. Después el PRI presentó 2 y finalmente el PAN una sola, en donde integra todo como en el COFIPE. El PAN había dicho desde hace mucho tiempo que primero era la política y si no, electoral, y si no había esta, no habría la... Bueno, ahora nos estamos quedando en este periodo ordinario de sesiones, más que con la, no nos estamos quedando con la de competencia, como ya apuntaba María Amparo. Pero yo creo que habría que profundizar un poco porque las divisiones de los partidos están teniendo una gran influencia en este empantanamiento, en este freno al dictamen de las leyes. Hubo también el levantamiento del PRI hace unos días, antier, sobre la mesa de negociación política y hay otras cosas que están
surgiendo dentro del PAN en su división interna también como obstáculos para llegar a acuerdos, porque una parte del PAN está con una posición y otra parte con otra, entonces no se ponen de acuerdo, ni en la electoral, ni en la de telecomunicaciones, que son y mucho menos en la de energía, porque bueno, ni ha llegado todavía. Ni siquiera. Se había propuesto que en este periodo de sesiones saldrían todas estas reformas, en principio, que si acaso la energética iría hasta el final, pero que se presentaría de todas maneras, ya con las otras procesadas y aprobadas. Y lo que estamos viendo es que se van a tore y a tore y a tore y se están mandando para después, tanto para periodos extraordinarios, como quizá la energética hasta mucho más atrás, a final de cuentas. En principio eso creo que no está mal, la que no puede esperar la electoral, de lo que hablaremos, pero no está mal porque se están pasando las reformas con mucha prisa, con excesiva prisa, con poca discusión, con poca comprensión de parte de los ciudadanos. Hay un ambiente en el sentido de decir, oye, pues vamos a discutirlas bien porque no las estamos entendiendo. Salgan y defienda y que el gobierno defienda sus iniciativas, o el PRI que defienda sus propuestas, por qué está bien, por qué la de telecomunicaciones, pese a todas las críticas que hay, tanto de expertos como de organizaciones civiles especializadas en ese tema, por qué no salen y aclaran que efectivamente la reforma de telecomunicaciones sí cumple con los propósitos planteados y con el espíritu planteado en la reforma constitucional. Se está queriendo pasar muy deprisa todo. Y yo creo que aquí coincido con que efectivamente tiene que haber más espacios de discusión, de explicación, que no basta con tener una mayoría, que eso es una parte del proceso democrático, pero que también hay que platicarlo, convencer a la gente, discutirlo. Aunque hay un elemento de tiempos, de temporalidad. Uno diría, bueno, estamos en el segundo año apenas, tenemos todo el sexenio restante, pero en realidad las condiciones políticas que permiten que se den a estas reformas no son para siempre, no son todo el tiempo. A veces se concentran solamente en los primeros meses o los 2 primeros años del sexenio y después se empiezan a diluir las cosas, sobre todo por la confrontación partidista de la elección intermedia, que a mí me parece que la elección intermedia habría que revisar si conviene o no tenerla, porque en realidad... La elección intermedia, bueno, tenerla o no tenerla. No hacer, ¿no? Hacer los diputados también de 6 años o 5 años. No suspender esta que... No, ya, eso entendimos. Oye, nos dejaste fríos. Eso sí que es materia polémica. No, claro, pero es decir, siempre viene en medio y rompe totalmente toda la posibilidad. También, ¿no? Y ya te retrasa, porque después en la segunda parte del sexenio ya te empiezas a meter en las sucesiones internas de los partidos. Gran tema. En realidad tenemos 2 años y por eso también la prisa de sacar las reformas cuando son las condiciones políticas que lo permiten. Bueno, no nos dejas muchas salidas, salvo que planteáramos una reforma realmente de envergadura en donde hubiera, en efecto, reelección cada 4 años. ¿Sí? Yo propondría también, ya para meter más polémica, la del Ejecutivo. Pero vaya, no es el tema. Yo estaría de acuerdo contigo en esto de los tiempos, Crespo, pero me parece que si nos vamos a un mes más o se van los legisladores a un mes más en un periodo extraordinario para discutir la Telecom, no es que se vaya a enriquecer el debate público, ni que tampoco vayamos los ciudadanos a estar menos confundidos. Ya lo hemos dicho, creo que en esta mesa, el gobierno ha hecho un pobre trabajo en explicar cuáles son, más allá, digamos, de vender spots como que va a bajar el precio del gas o de la gasolina, ¿no? O de la electricidad, pero ha hecho un pobre trabajo en explicar cuáles son las bondades de estas sin sobrevenderlas. Entonces, ahora tenemos el caso que de repente un día amanecimos con un anteproyecto que pues casi nadie conocía y todo el debate público se centró a través de las redes sociales en esta idea de que iba a haber una merma en la libertad de expresión y que todos pasamos a condenar. Pero es porque alguien sacó el tema allí, no porque se haya discutido, nadie sabíamos de eso. En la reforma constitucional no se vislumbraba la posibilidad de que fuera rebajada, ¿no?, la libertad de expresión. Entonces, sí, más tiempo, pero entonces de verdad necesitamos un debate público. Aquí mismo no hemos ido a
digamos, el contenido de las Hay un problema serio de debate público, tienes toda la razón, pero digamos de terminación de las propias piezas legislativas. Uno, el Ejecutivo se retrasó un montón en las de telecomunicaciones. Bueno, ya llega finalmente, presenta una iniciativa que genera una intensa polémica por esos asuntos que tú ya citabas. Lo primero que ocurre es que Lozano dice, yo voy con ese proyecto, aunque lo voy a retocar, y las direcciones del PAN y del PRD dicen, no sabemos de qué se trata, pero nos oponemos. Lozano le dice a la presidenta, oiga, ni siquiera la ha leído usted y ya se está oponiendo, ocurrió así. Después tienes a Cuauhtémoc Cárdenas alineándose con Javier Corral, diciendo desde una posición de izquierda, con otro panista, diciendo, es que vamos a detener esa legislación. Bueno, ya está para todo efecto práctico lanzada hasta septiembre, pero nadie sabe exactamente cuál es el tema que verdaderamente se va a discutir, o sea, cuáles son los asuntos que van a retocar. Y digo de la de telecomunicaciones, voy muy rápido para no agobiar, pero la legislación energética, también. La secundaria en materia energética, todavía no sabemos cómo viene. Y ya hay sectores que se han posicionado, el otro día leía un legislador diciendo, nos vamos a oponer al proyecto, todavía no hay proyecto, si el Ejecutivo todavía no lo ha mandado, y sin embargo ya se opone, ¿no? Es una cosa pues bastante desconcertante. Sí, aparentemente llegaba hoy, según oí por ahí una volada, a lo mejor es una volada de prensa, iniciativa de sí, dicen que llega esta semana. Esta semana llega, eso dijo Pedro Joaquín Codwell, ¿sí? Sí. Bueno, también habría que recalcar que estas iniciativas están muy dispersas. Por ejemplo, la de materia electoral, pues esto de que un partido como el PRD presente 4, en realidad eran 5 sus iniciativas, está subdividiendo todavía para hacer un laberinto en la cuestión electoral, que de por sí ya es complicado, pero con 5 leyes distintas, o 4 que salieran, sería verdaderamente de locura. Una se refiere a propaganda pública, otra se refiere a la ley de partidos y asociaciones políticas, ¿no? Nacionales. Otra se refiere a la parte sustantiva de todo lo que es el proceso electoral, el registro de partido, todo esto. Y otra propaganda. Y otra se refiere a delitos electorales. A delitos electorales, como si no se pudieran poner en un capítulo como se ha hecho toda la vida. ¿Cuáles son los delitos electorales? Se pone en el Código Penal, pero también en el COFIPE hay un capítulo que habla de delitos. Sanciones. Sí, de las sanciones. Eso es hablar de delitos. Pero bueno, eso es. Pero sobre todo sanciones administrativas y eso, ¿no? Pero realmente han estado en el Código Penal. Pero en la de energética también el papel de Javier Lozano, pues, precipitó que las cosas se mandaran para después. Por el estilo que tiene, por el hecho de ser el único panista prácticamente que estaba defendiendo la iniciativa del presidente. Y entonces dijeron, oye, tú estás defendiendo la del PRI, no los matices que el PAN le está haciendo o las reservas que le está haciendo el PAN, encabezado sobre todo por Javier Corral, que es el que más conoce de este tema dentro del Senado, bueno, por lo menos de su bancada. Y ahí como que se rompieron la interlocución y parece ser de acuerdo con trascendidos, que la propia presidencia dijo, oigan, vamos a cambiar de interlocutor porque el estilo de Javier Lozano, como que más que generar consensos y acuerdos, rompen los que había. Entonces ahí también esto ya de plano se decidió mandar para mucho tiempo después de que se iba a aprobar en estos días la reforma política electoral. No, la telecomunicaciones ya se iba a presentar para el Pleno y iba a salir en estos días. Se presentó el predictamen, ¿no? Y ya no pasó. Iba a pasar por el Pleno y ahora ya se mandó para mucho tiempo después. Ahora, el problema es ese que decimos, es que apoya al PRI. O sea, ¿qué es lo que apoya? ¿Ves? No hablamos, ¿sí?, de lo sustantivo, ¿sí?, porque a lo mejor la de Peña Nieto no es el caso. Toda esta parte de libertad de expresión creo que sí realmente fue un error de parte de los asesores del presidente. Pero ese es el problema, que hablamos de los intereses de los partidos y no hablamos de cuáles van a ser las consecuencias. Pero bueno, nos tenemos que ir. Les pedimos una disculpa por no entrar a ese fondo. Entraremos a la política electoral, ahí sí al fondo, pero vamos a otro bloque. Quédese con nosotros. Bien, decíamos en el segmento anterior que quizá muchas de las reformas requieren de más discusión, de más debate en la opinión pública, de más explicación por parte de los promotores de las diferentes reformas. El propio gobierno, al mandar sus iniciativas, pareciera que, como se dijo, manda muchos spots
de publicidad, pero sin explicar el fondo del asunto, sin tratar de convencer a la opinión pública, y que eso requeriría de algo más de tiempo para que a final de cuentas la gente también pueda estar convencida de las bondades de las reformas que se están discutiendo y eventualmente aprobando. Pero la que no permite mucho tiempo más es la reforma electoral, porque el proceso va a iniciar, porque además en la ley se dice que 90 días antes de que inicie el proceso electoral no puede haber cambios en la reforma. El proceso iniciaría, no estoy seguro ya si en octubre o en septiembre, porque adelantaron la elección del año que viene intermedia, del primer domingo de julio al 1 de junio, un mes antes. Entonces quizá el proceso deba iniciar en septiembre y entonces los 90 días antes de los cuales no se puede hacer cambios en la legislación electoral, pues ya van a estar a la vuelta del... No va a estar lista para el 30 de septiembre 30 de abril, como estaba planteada en los transitorios, pero habría creo que un mes más de tiempo para, a final de cuentas, sacarla. Y como también se dijo, el PAN condicionó, porque es su carta fuerte, es su carta que quiere empujar antes de poder aprobar la de energética, por supuesto, y la de telecomunicaciones. Es como el intercambio. Así ha sido desde el año pasado en la Constitucional. Entonces el PAN dice, si quieren que vaya yo a las otras reformas, tiene que salir esta, pero bien, de acuerdo con nuestros propios propósitos, porque desde el punto de vista del PAN, el PRI está tratando de adelgazar esta reforma, de que se quede casi, bueno, no casi como usted, pero con el menor número de cambios posibles. Al PRI nunca le ha gustado eso de que los institutos estatales eventualmente puedan estar sujetos al nuevo Instituto Nacional Electoral, de que puedan atraer las elecciones locales, lo de los delitos electorales que va con una ley aparte. O sea, son muchas las legislaciones. La de partidos políticos, el PRI no está de acuerdo, no quiere hacer una ley de partidos políticos. El PAN dice que tiene que haber una ley especial de partidos políticos por fuera del COFIPE. Entonces hay ahí varios puntos que el PAN está planteando, sin los cuales dice no va a ir a las otras reformas y no va a dar, y de hecho no va a salir adelante la reforma electoral. Habría que aclarar un poco para nuestro público televidente que el PRI se levanta de la negociación sobre la reforma político-electoral diciendo que no se estaban respetando los acuerdos a los que ya se había llegado, que hay un memorándum o un predictamen preparado por Gobernación en el cual están establecidos esos acuerdos. La oposición PRD-PAN contesta, no, es que esos acuerdos, ese predictamen era muy incompleto, nunca lo hemos aprobado como base de la discusión y de los acuerdos, y es algo que es tan perfectible que no incluye una serie de cosas, como son el voto de los mexicanos en el extranjero en diversas posibilidades, y le agrega una serie de cosas que no vienen en ese memorándum preparado por Gobernación, como encareciendo el precio de su aprobación a la reforma energética y a la de telecomunicaciones a cambio de aumentar las modificaciones en la ley electoral o en las leyes electorales, si es que salen varias. El PAN solo propone una, pero... Una iniciativa. ¿Qué? Una iniciativa, pero una iniciativa que abarca varias. Le llama ley general, que es una ley marco, que toca todo, lo de los partidos, asociaciones políticas, etcétera, ¿no? Y entonces ahí estamos en un atoramiento que está dado en todos los partidos o en los partidos principales. El atoramiento del PRI es porque no quiere aceptar nuevos cambios. Dice, no, nada más vamos a llegar hasta aquí, hasta donde está el memorándum de Gobernación. Eso es lo que está diciendo. En cuanto haya acuerdo de que se va a respetar eso, entonces regresamos a la mesa, dice el PRI. El PRD dice, no, tienes que agregarle todas estas cosas. Y el PAN también dice, hay que agregarle 14. Sí, tienen 14 temas, los dos. Ahora, me parece, más allá de que tiene razón el PAN de que el PRI quiere rebajar lo que nos hicieron esperar de la reforma constitucional en términos de las facultades que ahora va a tener el Instituto Nacional Electoral. En eso tiene razón el PAN, pero me parece que juega muy mal su carta. Y la juega muy mal, bueno, uno porque ya provocó que se levantara Gobernación y el partido en el gobierno, aunque le quieren pasar la factura. Pero segundo, porque las cosas que está proponiendo el PAN no van a ayudar en absoluto, desde mi punto de vista, ni para que las elecciones sean más
equitativas, ni con mayor certidumbre, ni con mayores libertades. En realidad lo que están es atorando otras cosas y va a haber una frustración. ¿Por qué? Porque la reforma constitucional ya de por sí no respondía a esos objetivos. O sea, los medios que idearon los legisladores para supuestamente lograr mayor legitimidad del Instituto Federal Electoral, de los organismos locales, etcétera, no están alineadas a esos propósitos. En ese sentido, me parece una irresponsabilidad del PAN estar condicionando. Y, en segundo lugar, que sí pone en riesgo, a pesar de que hay un transitorio que dice, en caso de que no se pusieran de acuerdo, seguirá vigente el COFIPE. Eso va a si sigue vigente el COFIPE se contradice en muchos puntos con la Constitución, con la Constitución de hoy, y por lo tanto esto va a llevar a un camino interminable de litigios que, si nos quedamos con eso, el 2015 va a ser todavía más contendido y más litigioso que el propio 2012. El jueves o viernes escribía Astudillo de Jurídicas, una cosa que me pareció muy precisa. Dice, el verdadero espíritu democrático no se acredita participando en las elecciones, sino cuando participas en la definición de las reglas. Y los partidos políticos enseñan el cobre ahora de cómo actúan cada uno de ellos. A mí me parece francamente confusa la actitud del PAN, porque por un lado propicia una reforma, condicionó la constitucional energética, finalmente salió la política en el ámbito constitucional y salió la energética también. Y ahora atora en esta con un condicionamiento que a mí no me parece del todo claro. Hay ciertas cuestiones que son, por supuesto, complementarias del proceso electoral. Hace falta actualizar los delitos electorales, que es algo que viene colgando desde hace mucho tiempo, la participación de funcionarios públicos y la promoción de los mismos, todo lo que tiene que ver con la utilización de la propaganda, ¿no? Y está también un acuerdo del pacto. En el pacto pactaron que hubiera ley de partidos políticos, aunque lo han dicho todos los especialistas del cansancio, el COFIPE es la ley de partidos políticos, pero es uno de los puntos del Pacto por México, que hubiera una ley de partidos políticos específicos. Creo que más allá de cuestiones en las cuales claramente puede haber posiciones encontradas, lo que están apostando es a que el proceso del 15, con esta actitud, sea lo suficientemente cuestionable para cualquiera de los partidos, y sabemos que son especialistas en decir, tiene vicios de origen el proceso y por tanto yo impugno y me refugio en eso para explicar los resultados electorales. Me parece que ahí está el asunto fundamental. Ahora, algo de lo que los propios consejeros del INE, e incluso cuando los consejeros que estaban todavía en el IFE han insistido mucho, es que en la secundaria se delimite claramente en qué condiciones puedes atraer o no la elección local, porque de lo contrario el margen de discrecionalidad es demasiado elevado y eso también fomenta desde luego muchísimo litigio y sospechas de que estás favoreciendo a uno o al otro. Entonces lo que han pedido los consejeros es legislen, y eso sí eso también va a ser motivo de controversia entre los partidos, porque el PRI tendrá una posición muy diferente, mucho más laxa. Pero ya viste las dos propuestas de en qué caso podría traer el IFE, que eso es, perdón que te interrumpa, el INE. El INE, que eso es por lo que el PAN está diciendo que están rebajando la reforma constitucional. Metieron en uno de los, no sé si es el último, Crespo, pero en uno de los anteproyectos pusieron que solamente en dos condiciones. No se puede atraer si ya empezó el proceso electoral. Y dos, se puede atraer siempre y cuando hayas podido probar fehacientemente que el gobernador ha intervenido a través de recursos públicos. Sí. Entonces, claro. Eso empezó mal y va a acabar mal. Evidentemente sí, aunque es cierto que tienen razón los consejeros en el sentido de que si no nos dicen exactamente las condiciones, no vamos a poder atraer la elección. O sea, van a quedar como el cuetero. Si atraes porque atraes, si no atraes porque no atraes. Pero ahí es donde el PAN dice, es que ese era el punto principal para nosotros. Más allá de todo lo demás, toda la cuestión que también nota de las leyes que se tiene que cambiar, la de los medios de impugnación, para ver en qué condiciones o no se puede anular una elección. Se ya metieron la nueva cláusula. Y eso también va a generar mucho problema, eso también puede generar unas tensiones enormes durante el proceso electoral, pero están en eso precisamente. Son los puntos más importantes para el PAN. Hay otras dos cuestiones que quedan también volando, que sería la reforma política del Distrito Federal, que era una de las principales peticiones del PRD, y lo de las candidaturas independientes.
hay que registrar candidaturas y hay que empezar a hacerlo este año. Y con todas las condiciones y las prestaciones que van a tener los registrados, etc. Y tenemos también lo de las candidaturas de género, que está ya legislado a nivel constitucional de 50-50, pero este 50-50 tiene que traer algunas consecuencias que se desglosan en la ley secundaria. Es decir, estamos realmente ante un número bastante amplio de interrogantes de no salir la ley electoral. Yo diría que si no sale en la primera quincena de mayo, vamos a entrar en problemas bastante graves. Qué mal pensado esto de podrá o no podrá. Es decir, esa es la fuente más evidente de conflictos, además con un sistema de partidos que te impugna hasta la ceja derecha del consejero, ¿no? Es decir, ahí hay un asunto que me parece que desde su concepción estuvo mal planteado. Y aquí sí vale la crítica al PAN, que propuso todo eso, pero un PRI que está dispuesto a condición de que pasaran las otras a transitar por la que fuera. Y después frenar. Y después frenarlo. Claro, pero además el PAN finalmente sí dobló las manos en la reforma constitucional, porque la propuesta inicial del PAN era, para evitar estas cosas de reglamentación y de atracción, era desaparecían todos los institutos. No había un problema de atracción porque tú, Instituto Nacional Electoral, organizabas todo, desaparecían las leyes locales. Entonces, bueno, puede gustarte o no, pero tenía sentido. Pero nos quedamos en una cosa a la mitad, que lo único en el que va a hipocampo elefanto camelo del que hablaba. Entonces, hay conflicto en nulidad, hay conflicto en facultades de uno y otro, hay conflicto en propaganda, hay conflicto en financiamiento, hay conflicto en candidaturas independientes, o sea, en fiscalización. Entonces estamos... Sí, efectivamente ahí si no se resuelve adecuadamente va a ser fuente de litigios, que es todo lo que... Pero te pregunto, ¿se puede resolver adecuadamente a estas alturas eso? Pues tengo la impresión de que ya está tan enredado que no va a tener solución óptima. Pero yo creo que de todas maneras la peor opción... No, sí, podría, como posibilidad. Tendrían que discutirlo en las próximas 4 semanas y precisarlo, ponerse de acuerdo, a ver si es que logran ponerse de acuerdo. El PRI parece tener una posición también dura de no querer ceder ante lo que el PAN que está pidiendo. Pero el peor de los escenarios es que se quede el COFIPE como está, con la Constitución ya que va en otro sentido, porque entonces sí hay una esquizofrenia legislativa en materia electoral que va a dar lugar a todo tipo de controversias y poner en graves aprietos al Tribunal Electoral en las elecciones intermedias que vienen. Pero nos vemos en el próximo segmento. Bueno, y les propongo que en este bloque analicemos cómo está viendo la opinión pública el desempeño del gobierno y la situación general del país. En términos generales tenemos un país dividido, la mitad aprueba la gestión del presidente, la otra mitad lo desaprueba. Lo que es más interesante es ver qué le reprochan al gobierno y qué le premian. El presidente Peña Nieto arrancó su administración diciendo que él de seguridad prefería no hablar, que él prefería introducir otros temas. Y paradojas del destino, hoy la opinión pública donde le ponen palomitas es precisamente en los ámbitos de seguridad, donde tiene más acuerdos que en los otros ámbitos. Y la economía es, de todos los temas de la gestión gubernamental, en la que peor le va. Hay 2 temas que son particularmente llamativos. Uno es el incremento de los precios, que es donde la opinión pública más castiga al gobierno. Dicen que el que a hierro mata, a hierro termina. El PRI, mientras fue oposición, señalaba cuando subía el precio del maíz que el gobierno no tenía una política para enfrentar eso, como si los precios dependieran de una capacidad gubernamental. Hoy 76%, según la encuesta de Ulises Beltrán, publicada en el Excelsior, dice que ese es el peor asunto de la gestión gubernamental, todo el tema de los empleos, todo el tema de la economía, reciben, pues estamos hablando de 70% de negativos frente a un 20 y tantos por ciento, que es el priismo duro, el que califica positivamente el presidente. Es, por tanto, la economía el gran asunto de evaluación negativa, en este caso, de la gestión de Peña Nieto. ¿Cómo la ven? Bueno, y hay que tomar en cuenta que no viene como fue el caso de la crisis del 2007-2008, que podías echarle la culpa a factores internacionales. Aquí tenemos el problema de que se está criticando la política económica del propio gobierno. Ha mejorado un tanto la inflación, que acabamos de ver los nuevos índices, pero en términos de precios al consumidor y que se traducen también en confianza al consumidor, pues estos han presentado índices más
que negativos, y esto se traduce en esta desaprobación del gobierno. Y tenemos otra interrogante porque, según nos informa el secretario de Hacienda, ahora ya ha digamos, empezado a gastar el gobierno, incluso se habla de un sobreejercicio en el gasto, y con todo la economía no se ha echado a andar o no muestra estos signos de recuperación, lo que lleva a los analistas a plantear, bueno, es que no se trata nada más de gastar, sino de gastar en qué, una inversión productiva que además jale la inversión privada. Entonces, pasamos de unas altas expectativas en donde la campaña de Peña Nieto fue criticar con razón el mediocre crecimiento en los años panistas, a unas expectativas de que ahora viene el PRI, que sí lo sabe hacer, a un subejercicio del gasto durante el 2013 y ahora a un cierto sobreejercicio, y la economía sigue. Hoy mismo la CEPAL, en voz de Alicia Bárcenas, sí, habla otra vez de un ajuste hacia la baja de las expectativas de crecimiento. Mientras esto no se arregle, seguiremos con las encuestas, como hoy lo muestra con toda claridad BGC. Bien, yo vi hoy dos artículos que quisiera comentar en relación con esta popularidad o no aceptación, aceptación o no aceptación del presidente Peña Nieto. Uno de ellos es el de Silva Herzog, que coincide mucho con lo que planteabas al principio de este gobierno. Primero salió como campeón de las reformas, pero no ha sabido argumentarlas, no ha sabido informarlas, no ha sabido decir en dónde están sus puntos más positivos que van a beneficiar a la población. Y este es un gran defecto, porque es decir, vamos a hacer reformas que ya estábamos necesitando desde hace mucho tiempo, que ya están planteadas hace 20 años algunas, eso no es argumentar. ¿Cuáles son las virtudes, cuáles son las ventajas para la ciudadanía que van a traer estas reformas? Es uno de los problemas graves, ¿no? La otra es la de este cineasta que ganó en Gravity, de Cuarón, que hace una serie de preguntas, y una de las primeras es, bueno, señor presidente, si no estoy informado es porque usted no me ha informado. Y la segunda es, eso es una afirmación, y la pregunta es, ¿y cuándo va a bajar el gas, el petróleo que usted estuvo anunciando desde su campaña y desde que aprobaron la reforma energética a nivel constitucional, ¿no? Entonces, estamos ante una situación de incapacidad gubernamental, fundamentalmente, y del partido en el poder. De comunicar y de convencer. Comunicar y de convencer. Sí. Y en la parte económica, pues también está esta cuestión de la reforma fiscal que, desde el punto de vista de los empresarios, sí es muy baja. Entonces dice, más bien nos está entorpeciendo, están un poco a la expectativa, están haciéndole propuestas al secretario de Hacienda de cómo podría ser una reforma más adecuada, porque muchos especialistas habían dicho, con esta reforma, a final de cuentas, se va a desalentar la inversión, se va a desalentar la productividad, y eso, en lugar de impulsar este crecimiento económico que se ha ofrecido desde el principio del gobierno, lo pueden entorpecer y las cosas se pueden complicar aún más. Aunque por un lado pueda haber mayor recaudación del gobierno, pero por otro lado, en términos de la economía en general, se puede estancar y entonces salir más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Está peor el remedio que la enfermedad. Y eso es lo que está todavía por verse, pero esa es la posición de buena parte de los grupos empresariales. Y en ese sentido habría que esperar a que efectivamente hasta le puede pasar un poco como con Zedillo. Con Zedillo se empezó con la economía verdaderamente por abajo, con los índices de popularidad de Zedillo los más bajos registrados, y se fue recuperando y terminó bastante bien. Pero las condiciones no son las mismas, desde luego. Lo que pasa es que efectivamente ahí venías de una crisis y el pleito, la explicación del problema era la crisis del noviembre o la crisis de diciembre, bueno, el pleito entre los presidentes. Decía María Amparo también, en 2008 era el tema si la crisis vino de fuera. Ahora mismo la gente reprueba el tema económico, pero no sabe bien qué es lo que ocurrió. El asunto de la falta de gasto público se ha cumplido ya este año, el primer cuatrimestre. Hoy se presentó el programa de infraestructura.
CFE anunció 2.500 millones de inversión, es decir, el gobierno está gastando y eso es acreditable. Y sin embargo, esto no se mueve. Está anunciando que gasta. Bueno, anunciando que gasta y se supone que está gastando, que el dinero ya llegó a determinados proyectos. Hay una crítica del sector privado diciendo, está dando subsidios, eso no es gasto productivo. Pero aquí el tema central es que la economía no crece. El IGAE salió jueves o viernes y dice, hombre, lo que está creciendo es la agricultura, pero la industria está parada y el sector servicios está parado. Y ahí tenemos una necesidad de explicación. A mí me sorprende que la clase política no haga una lectura más precisa de eso. Una buena parte del debate que teníamos en el primer bloque es, oiga, las reformas que se supone que van a hacer crecer al país, las estás mandando a septiembre o a las calendas griegas, vamos a ver cuándo. Y el caso es que la economía está absolutamente detenida. Subrayo, el contraste con seguridad pública es enorme, es decir, le ponen un punto muy alto al presidente en el desempeño de todo lo que tiene que ver con seguridad, incluso 60 y tantos % a favor. Es un tema, digamos, que contrasta con lo que él quería tratar, pero subrayo, el asunto de los precios, el asunto de la reforma fiscal y el asunto del desempeño de la economía generan un consenso muy preocupante en la opinión pública de que esto está mal y no hay forma de decir con claridad, a ver, esto está ocurriendo por esta razón. Pero ni siquiera tenemos la excusa porque cuando decimos convencer, no quiere decir que nosotros queramos Persuadir. ¿sí? Persuadir a la inversión privada, a los empresarios de que inviertan y crean empleos, me parece muy bien. Eso es lo que no se está haciendo. Muchas veces se dice que pues, las reformas tienden a ser impopulares y que preferimos a un presidente no populista y con bajos índices de aprobación que uno populista, tipo Venezuela, donde se está gastando sin ton ni son y la economía finalmente pues va a acabar pagando en el mediano plazo o incluso en el corto plazo los desequilibrios fiscales, estructurales, etcétera. Pero aquí no, tampoco tenemos ni uno ni otro. Ni se está, digamos, regalando el dinero como se regaló en Venezuela, ni tampoco se está convenciendo en los hechos, insisto, no en la popularidad, no en que aquí digamos, oiga, bravo, señor presidente, en los hechos, y cuando digo en los hechos, no se está convenciendo a la inversión extranjera y al sector privado mexicano que deben de invertir. Está esperando, ¿no? Pues sí. Yo quisiera ampliar un poco esta puntualización que hacías de que está creciendo la economía agrícola, o de la agricultura, según los reportes, pero es la parte más débil de la economía. Es donde hay menos empleos, es donde se generan menores recursos para el país, para el PIB, y las dos que generan más, la industria y el servicio, y los servicios en general, son las que están detenidas. Entonces, estamos teniendo, y además, para efectos de opinión pública, los que menos opinan son los campesinos. Entonces, por eso hay una mayoría de personas que opinan. Es una forma de explicar. La mayor parte de las gentes que opinan son de la industria y de los servicios, y no de la agricultura, que casi no opinan los campesinos. No, bueno, y lo que decíamos en el sentido de que había que esperar para ver si suben los índices de popularidad, porque otra de las razones que se ha argumentado de por qué desde el principio Peña está muy abajo, es un poco porque representa al PRI, entonces tiene solamente a sus electores, es decir, por él votaron 38%. Y de hecho, en realidad, con el PRI fue el 32%, porque los demás fue con el Verde, pero bueno, él como presidente recibió el 38%. Con los gobiernos panistas fue distinto, sobre todo como Fox, porque generaba muchas expectativas. O sea, la forma en que llega Fox en el ánimo público no tiene nada que ver con la forma en la que llega Peña Nieto, en donde más bien hay, para el 60% que no votó por el PRI, como una especie de depresión, de que hay una regresión. E incluso quienes hayan votado por el PRI, no estoy seguro que lo hayan votado con mucho entusiasmo, sino como diciendo, pues, es el menos malo de los que hay, ya es como un voto no de entusiasmo, sino de resignación. Pero entonces ese 40% de popularidad con el que arranca Peña Nieto son sus votantes. Y parte de ese sector de votantes y de quienes le dieron apoyo son los empresarios. Los empresarios ya han quedado defraudados con la reforma fiscal, como decíamos.
Pues no arranca esto y el tema económico es, en consecuencia, el que más le preocupa a la gente. Un último dato, en esa misma encuesta, el 4% valora las reformas espontáneamente, diciendo, qué bueno que el presidente hace eso, pero un 7% dice que es lo peor que ha hecho. Es decir, tienes más personas que critican las reformas que las que los ven positivamente. El caso es que la economía, desde la perspectiva de los ciudadanos, es el asunto más preocupante. Hacemos una pausa, regresamos al último bloque. Vamos a tratar ahora en este último bloque el acontecimiento que ocurrió en el Vaticano el día de ayer, donde el Papa Francisco canonizó o presidió el proceso de canonización de 2 papas anteriores a él, uno Juan Pablo II, que es el más cercano en el tiempo, yéndose para atrás, y el otro Juan XXIII, que fue un papa que duró poco en su reinado, que duró menos de 5 años, mientras contrasta con Juan Pablo, que duró 27 años en su gestión como papa. Y aquí habría que decir varias cosas. Una de ellas es que es claramente una transacción entre las posiciones más conservadoras de la Iglesia, que representó Juan Pablo II, y no me refiero precisamente a su anticomunismo, ese es muy entendible y muy justificable en un país que estuvo pues atenazado por la dictadura comunista durante muchos años, y en donde Juan Pablo II fue un gran luchador por la libertad, fue un apoyador grande de Solidarnosc, de este gran movimiento obrero que estaba contra el comunismo. Eso no me preocupa, pero sí me preocupa mucho algo que voy a decir a continuación. En cambio, Juan XXIII estaba rezagado en su proceso de santificación, entre otras cosas porque aparentemente no había cumplido con los 2 milagros que deben realizar. Entonces se lo dieron por bueno. El Papa tiene la posibilidad de exceptuar y con un solo milagro que se había comprobado supuestamente ya le dan paso, porque en realidad está habiendo una negociación a la que era muy propicio el Papa anterior, el que ahora es el decano de los papas, Benedicto XVI, que asistió a esta canonización y que dio el abrazo como diciendo, aquí nos vamos a unificar. Tenemos papa para los conservadores y tenemos papa para los más liberales, para los más abiertos, para los más reformistas, para la teología de la liberación, etc. Pero lo que es preocupante en relación con Juan Pablo II es que fue un papa que encubrió a los pederastas y específicamente a Marcial Maciel y todos sus crímenes verdaderamente extraordinarios en cuanto a su negatividad. Están fuera de lo que podría ser una ocurrencia. Era un hombre totalmente degenerado, no solo porque, principalmente porque abusaba con la autoridad moral que tiene un sacerdote de la inocencia de los niños y tenía una presión sobre ellos porque tenía una violación múltiple de normas de la Iglesia y de la sociedad civil, que son 3 mujeres, 3 familias, presentándose como un empresario en cada una de ellas sin hablar de su propia... un simulador, tomaba drogas, en fin, esto es verdaderamente extraordinario en cuanto a que estén canonizando a alguien que supo todo esto y lo encubrió. Bueno, y estamos hablando otra vez pues de política, como tú dices, aquí son acuerdos para ver cómo se evita la ruptura o se ahondan los conflictos entre la Iglesia. La canonización de ambos papas, bueno, pues lo hemos visto en los extraordinarios también artículos en El País y aquí en la prensa nacional, hablando, digamos, de las cosas buenas que hicieron ambos papas en términos de el igualitarismo que debe de propiciar la Iglesia, pero también con graves condenas, no solamente en materia de pederastia, sino también recordemos cómo hubo una lucha sin cuartel en contra de aquellos que enarbolaron la teología de la liberación, que también fueron perseguidos. Y nada más para cerrar el comentario, creo que es importante decir que el Papa Francisco, el Papa actual, sobre el cual también ha habido una multiplicidad de artículos en donde dicen algunos que
pues el cambio es únicamente cosmético, es únicamente de estilo, en el sentido de que pues no está en los aposentos que tradicionalmente duermen los papas y lleva una vestimenta mucho más sencilla, etcétera, pero tampoco ha tenido una actitud, para regresar al tema, insisto, de la pederastia, cuando acaba de presentar la ONU su informe sobre los derechos de los niños, pues la Iglesia sigue siendo omiso con respecto a las recomendaciones clarísimas, ¿sí?, de que esos delitos no solamente se acepten y se denuncien públicamente, sino que se persigan. Los papas no estaban sujetos a una, digamos, evaluación de encuestas como los presidentes, lo hablamos en el bloque anterior, pero a más de un año del papado de Francisco, creo que hay algunos, digamos, sectores que se sienten decepcionados. Esto que se planteaba como un papado absolutamente revolucionario, ha venido tratando algunos temas de una manera un poquito descafeinada. Está el tema de pedir disculpas por la pederastia, que ha sido ampliamente comentado en estos años, incluso con el reporte de la ONU. Después está el asunto de las finanzas del Vaticano. Finalmente dejó operando el famoso IOR, el Banco del Vaticano, con algunas novedades, pero no parece que haya tocado el asunto a fondo. Y luego está esta especie de compromiso, ¿no? Este papa les gusta más a los de la mano izquierda y este papa les gusta más a los de la mano derecha. Vamos a ser santos ambos y todos contentos. No creo que haya tenido el efecto que se esperaba. Me decía Gonzalo Mesa, que es un hombre que conoce muy bien los asuntos del Vaticano, que esperaban algo así como 3 millones, ¿no? 3 millones de personas, porque era la gran fiesta de la Iglesia, reactivar una Roma así absolutamente vibrante, y la verdad es que fueron 800,000 personas. Hoy le echas un vistazo a los periódicos de todo el mundo, y hombre, el asunto está recogido en la mayor parte de las primeras planas. Pero en México, como es habitual, asuntos internos o nacionales ocupan las 8 columnas. Pero en términos generales tampoco tuvo el impacto que creo que el Vaticano esperaba, ¿no? Este golpe espectacular de decir, ahí van los dos santos y con esto domino la atención. Por tanto, veo ahí 3 asuntos en los cuales el Papa Francisco no ha logrado desplazar con la fuerza que se esperaba al inicio de su mandato. Y la segunda, rapidísimamente, es que esta gran transformación franciscana pues no se nota en las diócesis de aquí. Aquí todo sigue igual. Me recuerda aquello de la Nueva España cuando llegó José Bonaparte, que decían, oiga, llegaron los franceses a Madrid. Sí, pero aquí todo sigue igual. Aquí no hay absolutamente ningún cambio, ni ha habido la autocrítica necesaria. Y bueno, pues así están las cosas. En el caso de Juan Pablo II, muchos de sus apologistas ahora dicen, bueno, es que lo engañó Maciel, es que apenas si se enteró no sabía qué tan grave era el asunto. Hay otros que dicen, bueno, es que las condiciones no estaban como para reconocer realmente la magnitud de ese problema, que ya sería una consideración política que no tiene nada que ver con la santidad. Pero parece ser que es decir, había todos los indicadores para saber realmente quién era Maciel desde hace mucho tiempo. Muchos no pueden creer que Juan Pablo II no estuviera enterado de la magnitud del problema de Maciel como para minimizarlo. Y hay incluso de los críticos de Juan Pablo quien dicen es que Maciel se encargaba de canalizar una gran cantidad de recursos de los sectores, de los legionarios, etcétera, de los sectores más ricos en México hacia el Vaticano, y bueno, pues era en todo caso un intercambio de impunidad por dinero y de fondos, pero eso tampoco tiene nada que ver en todo caso con la santidad. A mí lo que siempre me llamó la atención de la Iglesia, bueno, siendo una institución burocrática, es que la santidad, que es dentro de la propia lógica cristiana, es una aspiración, digamos, de un punto de perfección espiritual, se tramite como si fuera un doctorado de alguna universidad, es decir, con exámenes, con una comisión, a ver si se prueba o no, a ver la revisión, cuando en realidad es una cuestión totalmente interna, que en principio está fuera de todo proceso institucional y burocrático. Si fuera cierto esto de que el encubrimiento de Juan Pablo II se da en función del financiamiento que le genera Maciel con grandes empresarios de varias partes del mundo, entre ellos de México, que aportan para que el Vaticano salga adelante en su banco y en todos sus manejos económicos, estaríamos hablando de una simonía moderna, ¿verdad? La venta de una santificación a cambio de estas prestaciones económicas pedestres, nada más en dinero, y sería muy grave. La otra cosa que quisiera destacar es que
el Papa Francisco parece haber llegado a una conclusión, o a lo mejor la tenía desde que tomó posesión, de irse despacio y de irse por partes, como el descuartizador de Londres, ¿verdad? Y no está sacando algunas de las cuestiones fundamentales, aunque ha hecho declaraciones aquí y allá que dan ciertas esperanzas a los progresistas, como por ejemplo la participación de la mujer, pero no pueden ser sacerdotisas las mujeres. Como por ejemplo el tratamiento a los divorciados, como por ejemplo el tratamiento a los homosexuales. Este tipo de cosas ha estado frenado, porque Juan Pablo II era contrario a todo esto y mucho más. Es decir, su conservadurismo, que podía justificarse como anticomunismo, cuando se lleva a la moral individual, familiar, personal, es un desastre. Y estar santificando, es decir, este es nuestro modelo de perfección, o es un modelo fundamental de perfección, y compararlo con Juan XXIII, que fue realmente un papa bueno, no se le conocen ni enriquecimientos, ni simonías, y sí se le conocen algunas reformas que planteó en el Concilio Vaticano II. En un punto decía hace un momentito, Curcio, que no había encuestas, pero acaba de salir, y tiene razón, acaba de salir, por ejemplo, la población católica en México, y la declinación ha sido constante. Avanzado otra, sí. Y estamos ahora en el 81% de católicos, cuando Bien. estábamos en el 98%. Pero nos tenemos que ir, no nos deje de ver la próxima semana. Un tipo de encuesta. Esos son los datos del censo, sí. Sí.